Dios les bendiga. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar inmediatamente a lo que nos compete el día de hoy, que es la exposición de la palabra de nuestro Señor. Y para esto yo pediría que fuéramos a nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo número 28, versículos 16 al 20. El libro de Mateo, capítulo número 28, versículos 16 al 20. Y en esta mañana la palabra de nuestro Señor dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre bueno y fiel, porque en tu gracia y tu misericordia nos permites estar el día de hoy reunidos en un día tan especial para tu iglesia. No solamente, Señor, porque celebramos el día del Señor, el día de reposo, el cual ciertamente para el pueblo de Israel era en sábado, mas, Señor, a partir de la resurrección de nuestro amado Señor, el primer día de la semana, ahora tu pueblo, Señor, bajo este nuevo pacto se reúne para glorificar tu nombre. Hoy, Señor, rogamos de tu misericordia y de tu fidelidad, tal como lo hacemos semana tras semana, con la intención, Señor, de que tu palabra sea expuesta con la mayor fidelidad posible. Mira, Señor, que ya hay muchos lugares donde tu palabra es transgiversada, diluida y traída como un nuevo evangelio, lo cual, Señor, traerá juicio para sus vidas. Mas hoy, Señor, te pido que tomes control de mis labios, de mi pensamiento y de mi corazón, con la finalidad de que cada uno de los presentes escuche no mi palabra ni mi interpretación, sino tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Amado Dios, toma control de la palabra y de los corazones que habrán de recibirla. Hoy te lo rogamos, Señor, a través del glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. No sé cuántos de ustedes cuando eran pequeños eran el office boy, y de manera continua, tal pareciera que aún teniendo muchos hermanos, a la mamá o al papá le placía que fuera usted a la tienda. Lo cual era ilógico, porque no sé cuántos de ustedes, aparte de que eran los que iban a la tienda, se les olvidaban las cosas porque tenían una memoria pésima. Bueno, ese fue mi caso. Y en este sentido, cada que me mandaban a la tienda, trataba de memorizar qué era lo que me mandaban. Y entonces recordaba 1 kilo de jitomate, una sopa de fideo, 1 kilo de tortillas. 1 kilo de jitomate, 1 kilo de tortillas, y ya se me olvidó. Y a la mitad, cuando llegaba a la tienda, entonces ya no sabía qué era lo que me habían pedido, pero con miras a no regresar a mi casa y recibir un recordatorio amable por parte de mis papás, prefería tratar de hacer consideración de mi propia memoria y pedir no 1 kilo de jitomate, sino 1 kilo de tomate, no 1 kilo de tortillas, sino 3/4, y lo demás, como se me olvidó, pues llevaría lo que creyera en mi pensamiento. ¿Qué iba a suceder o qué sucedía usualmente al momento de llegar a mi casa? No recibía un recordatorio, pero sí recibía mucho amor por parte de mi mamá diciéndome: eso no fue lo que te pedí. Eso no fue lo que te pedí.
¿Y ahora qué hago, mamá? No sé cómo le vas a hacer. Pero eso no fue lo que yo pedí. ¿Por qué traer a consideración este ejemplo? Es que lo mismo sucede en nuestras vidas cotidianas. En el caso de mis papás, no era lo que yo quisiera traer. Qué mejor que ella se conformara con que lo que yo quisiera traer. Pero no era así. Mi mamá decía, no es lo que tú quieras traer, es lo que yo te pedí. Si en este justo momento salimos a las calles y al primero que topemos le preguntamos, oye, ¿tú crees en Dios? La respuesta automática prácticamente será un sí rotundo. Sí, sí creo en Dios. Cuando empezamos a cuestionar acerca de las características del Dios en el cual creen, no tardará mucho tiempo en el cual nos demos cuenta que aún diciendo creer en Dios, las características del Dios al que ama y al que sigue son de cualquier otra cosa, mas no del Dios bíblico. ¿Habrá algún problema en cuanto a eso? Creo que hay un problema muy grave. Si hay un problema con la mamá que no aceptará lo que tú quieras, sino lo que ella pidió, quiero pensar que en el sentido de Dios el grado es aún más exigente. Usualmente la gente, al momento de darse cuenta que en verdad no tiene una remota idea de quién es Dios y mucho menos cómo es que debe de adorarle o guiarle, entonces simplemente admitirán con un sencillo, bueno, es que sí creo, pero creo a mi manera. Bueno, en esta mañana quiero decirte, tú que estás el día de hoy aquí, si eres alguien que nos visita de afuera, quiero decirte que en el amor de Cristo trataré de ser siempre lo más respetuoso posible. Pero en este sentido, la sentencia es para todos. No se trata acerca de cómo quieras alabar a Dios o quién te hayan platicado que es Dios. Dios, siendo lo omnipotente de este mundo, dejó determinado en sus escrituras cómo es la manera, no en la que tú pienses que debes de adorarle, no qué es lo que tú crees que es necesario darle o dejarle de dar. No, hermano. El Señor es tan pulcro que dejó estipulado en sus escrituras a lo largo de esos 66 libros canónicos su voluntad, su entendimiento, sus deseos, sus anhelos. En esa misma palabra nos deja ver sus características, sus atributos y por supuesto su voluntad. ¿Acaso no hemos visto un libro que es sumamente detallado para el pueblo de Israel, el cual conocemos como el libro de Levítico? Usualmente la gente dice, bueno, es que sí sigo los 10 mandamientos. Es que no son 10 mandamientos, fueron 613 postulados. Levítico registra 613 ordenanzas y mandamientos que el Señor dejó estipulado para que su pueblo siguiera. Pero ¿qué decir acerca de nosotros? El Nuevo Testamento no se queda en desventaja. En el Nuevo Testamento encontraremos en cada libro del Nuevo Testamento pinceladas de la voluntad de Dios. Pero si quisieras tener algo sumamente claro, Primera de Timoteo es un libro el cual deja suma claridad de cuál es la voluntad de Dios. ¿Acaso no diría Pablo a Timoteo que realmente pusiera entendimiento en todas las ordenanzas y las enseñanzas, por cuestión de que si tardaba, él pudiera tener comprensión de cómo debe de caminar y cómo debe de guiarse en la casa de Dios, que es el templo y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad? Hermano, en Dios no hay rangos para mi interpretación. Mucha gente alega que la Biblia es complicada. No, hermano, abre cualquier libro y hay libros que son sumamente claros. La cuestión está en que nos han enseñado que tenemos que creer lo que oímos, que tenemos que creer lo que nos han enseñado. Pero en esta mañana te quiero decir que hay una autoridad por encima de cualquier autoridad. Hay una autoridad por encima de mí. Hay una autoridad por encima de cualquier gobierno establecido en esta tierra, que por cierto las escrituras dicen que fueron impuestos por Dios.
Hay una autoridad que sobrepasa cualquier autoridad y no tiene par porque Él es soberano. Y su nombre es Dios. Ese Dios dejó claridad en cómo es que deberían de hacerse las cosas, cómo su pueblo debería de guiarse, de tal manera que en ningún momento puede haber cabida al yo creo, yo pienso, yo considero. No, hermano, en el momento en que una persona comienza con estos alegatos, lo único que da cuenta es que es un analfabeta bíblico y que repite lo que ha escuchado por pura invención. En el momento en que alguien, alegando a la voluntad de Dios, dice yo creo, yo pienso, yo considero, yo entiendo, ¿qué? Eres un necio. No podemos hablar el mismo lenguaje. En este sentido, ¿por qué, hermanos? Porque hay un fundamento, el cual Señor dejó establecido como su palabra exhalada por Él mismo, y el cual es la autoridad total. La autoridad total. Esta autoridad está por encima de mis padres terrenales. Esta autoridad está por encima de mí mismo. Esta autoridad está por encima de cualquier gobierno, de cualquier ejército. Así es que en esta mañana trataremos de exponer no lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo considero, sino lo que la Biblia habla. Hay un postulado que tenemos como iglesia, y este postulado nos dice que cuando la Biblia habla, nosotros hablamos. Y si la Biblia calla, nosotros nos callamos. Nosotros no somos Dios. Hacer cosas que el Señor nunca pidió se ha vuelto normal. En las Escrituras tenemos que eso tiene consecuencias. ¿Acaso no conocemos la historia de los hijos de Aarón? Nadab y Abiú, que el Señor había pedido que hicieran ciertas cosas dentro del tabernáculo de reunión, y esos jóvenes cayeron muertos por haber ofrecido fuego extraño que el Señor nunca pidió. Entonces, hacer cosas que el Señor nunca pidió tiene consecuencias, por supuesto. ¿Acaso no tenemos la historia de Asa, que cuando el arca de la alianza era llevada sobre una carreta, el Señor había determinado que nadie la tocara? Empezó a trastabillar esa arca y él, por entendimiento propio, quiso sostenerla para que no cayera y cayó muerto. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que no lo hicieran. Y la historia continúa, de tal manera que en esta mañana no quiero que salgas de este lugar pensando en que traje invenciones, que debajo de mi manga saqué algo que me inventé. No, hermano, hay una gran diferencia en relación a nosotros y en otros lugares, y es que aquí lo que vengo a hacer es a exponer la palabra de Dios. Mi pensamiento es basura, mis intenciones son basura. Aquí quien debe llevarse la gloria es Dios. En este sentido, hacer cosas que el Señor nunca pidió se ha vuelto normal. Cuando tú le preguntas a una persona religiosamente hablando, ¿por qué haces eso? Te dirá, no, lo que pasa es que haz esa prueba. Pregúntale a otro que camine junto a él la misma pregunta y te va a decir algo diferente. Y a otro que pertenezca al mismo lugar, pregúntale lo mismo y cada uno tiene una versión diferente. ¿Cuál es la cuestión? Que no hay un fundamento. Pero en este sentido, hermanos, hoy celebraremos un acto que está fundamentado bajo las Escrituras, y este acto no ha escapado a esta tendencia de hacer lo que la gente quiere. Siendo una ordenanza expresa por parte de Jesucristo, lo que tenemos hasta el día de hoy, no solamente en lugares de otros pensamientos filosóficos o religiosos, sino aún dentro de iglesias que se catalogan como cristianas, lo que encontramos al día de hoy es que este ritual eclesiástico, ordenanza de Jesucristo, se ha menospreciado, se ha desobedecido, se ha diluido y se hace no como Dios lo estableció, sino a nuestra manera, porque ahora pesa más lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo considero, pesa más que ese tal Dios. Él no tiene la razón, no, quien tiene la razón soy yo. Debido a que no quisiera que en algún momento la herejía llegara a nosotros, por eso es en esta mañana que podemos entender que hay al menos 6 errores sobre el bautismo actual.
El primero de ellos es el bautismo de infantes, niños o adolescentes. Y antes de que me empieces a ver feo, déjame terminar. Después de una hora de explicación, tú me dirás si estoy en lo correcto. Bueno, no yo, las Escrituras. Pero hay un error garrafal y es el hecho de bautizar infantes, niños o adolescentes. Eso no es correcto, a la luz de las Escrituras. Segundo error acerca de los bautismos, el hecho de que las iglesias tomen a la ligera el bautismo de jóvenes o adultos, y a tal grado que se dan el lujo de bautizar personas que se encuentran en pecado flagrante. Es decir, todos sabemos que es un cerdo, todos sabemos que está pecando, todos sabemos que no camina conforme a rectitud, pero no se nos vaya a ir, vamos a bautizarlo. No, aquí no. Tercer error garrafal: bautismo de personas sin evidencias de frutos de arrepentimiento. Bautizar personas que no dan evidencia de la cristiandad. Eso es un error garrafal y es antibíblico. Cuarto error: bautizar gente por emocionalismo. Es que tengo muchas ganas y cuando hablamos con esa persona no tiene doctrina, no tiene comprensión, no tiene entendimiento, no sabe ni para qué se quiere bautizar, o incluso en ocasiones porque la familia está, ya bautízate, ya bautízate. Eso es incorrecto. El bautismo por emocionalismo es incorrecto a la luz de las Escrituras. Quinto error: bautismo sin comprensión ni conciencia de lo que el bautismo implica. Jóvenes, adolescentes que fueron bautizados anteriormente, que no tenían una pizca de entendimiento, que a partir de su bautismo no ha habido un cambio genuino en relación a lo que las Escrituras nos hablan. ¿A poco debe de haber un cambio? Sí, Señor. Las Escrituras nos dicen que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si las Escrituras no nos hablaran acerca de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura, pues entonces bautizo al que quiera, pero no es así. Bautizar a alguien sin que tenga la comprensión ni la conciencia de lo que bautismo implica es un error garrafal. Es antibíblico. Y finalmente, tenemos uno de los errores más grandes que no tiene que ver con el bautismo, sino en el evitarlo. El último error es el error de muchos de ustedes o algunos de ustedes. Hombres y mujeres que se consideran creyentes, hombres y mujeres que se consideran cristianos, hombres y mujeres que han caminado en las iglesias y dicen ser creyentes y caminar conforme a la voluntad de Dios, pero que hasta el día de hoy no se han bautizado porque todavía no llega su momento. Han pasado 10, 15, 20, 25 años. La enseñanza de las Escrituras no nos dice eso. Más adelante veremos el fundamento bíblico donde nos deja claridad que los que creían, ¿qué sucedía? Se bautizaban. Así es que comencemos en esta mañana dejando claridad que el objetivo primordial de esta exposición será el exponer algunas características. No todas, hermano, me llevaría de verdad 3 o 5 días. Solamente exponer algunas características generales e implicaciones del bautismo, no del bautismo, sino del bautismo bíblico. Vuelvo a repetir, el objetivo de esta mañana es exponer las características generales e implicaciones no del bautismo, sino del bautismo bíblico. Para poder llevar esta exposición y tratar de llegar a un concepto de qué es el bautismo bíblico, pasaremos por 4 segmentos o 4 características. Primer característica: nosotros entenderemos a la luz de las Escrituras que el bautismo es un acto de autoridad conferida. Número 1, el día de hoy expondremos el primer segmento bajo el entendimiento de que el bautismo bíblico es un acto de autoridad conferida. Segundo segmento que estaremos abordando el día de hoy, hablaremos de que no solamente es un acto de autoridad conferida, sino que también es un acto de conciencia, que es un acto de conciencia que involucra arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento.
Llegaremos a un tercer segmento donde comprenderemos una tercera característica acerca del bautismo bíblico, y esta tiene que ver con que debe ser un acto de inmersión en agua. No de aspersión, no de jicarita, no de meter la cabeza en algo. No, hermanos, vamos a ver cómo el fundamento nos da entendimiento de que hay una manera de hacerlo. No es como yo creo, no es como yo pienso, no es como yo considero. Es como Dios lo ha demandado. Y finalmente llegaremos a un cuarto segmento, el cual nos dice que el bautismo bíblico es un acto de confesión pública de Cristo como mi Señor. Así es que el día de hoy me gustaría comenzar con un concepto que es el que vemos a través del discipulado de bautismos. ¿Qué es el bautismo? No encontrarás una descripción literal en el fundamento como tal, pero hemos acuñado un concepto que dice así: el bautismo bíblico es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo en agua. Pero además es el acto del creyente para consagrarse públicamente a sí mismo, a Cristo y a su pueblo, uniéndose de ese modo al creyente con la iglesia y manifestándolo ante el mundo. Yo sé que no nos dará mucho tiempo de anotar, pero no se me preocupe, si al final de la predicación usted quiere la predicación completa, la envío al grupo de comunicación. Así es que comencemos con el primer segmento. Es un acto de autoridad conferida. Un acto de autoridad conferida. Si nosotros vamos al texto base que comenzamos el día de hoy, el que leímos al inicio, Mateo 28, versículo 16, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Cuál es el contexto, hermano? Jesucristo había muerto, Jesucristo había sido crucificado, Jesucristo había resucitado, y las escrituras nos narran que Él estuvo aún enseñando a partir de su resurrección 40 días. Este lapso temporal que estamos hablando corresponde a ese tiempo. Los discípulos habían recibido la ordenanza de que cuando Él resucitara ellos regresaran a Galilea, a donde Jesús les había ordenado, y continúa diciendo: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí viene la parte importante: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad, ¿qué significa potestad? En el original en griego, la palabra que utiliza la Biblia original es la palabra exousia. Exousia, la palabra griega exousia. Esta palabra la encontraremos en algunos otros segmentos bíblicos. Por mencionar solamente algunos, ¿recuerdas la historia del centurión que tenía un siervo que estaba enfermo? Y cuando Jesucristo le dijo: permíteme, voy a ir hasta tu casa, el centurión le dijo: no, Señor, yo soy hombre que tengo autoridad, yo soy hombre que tengo exousia. La palabra que se utiliza en el texto como potestad la podemos traducir como autoridad. Lo que está dejando claridad Jesucristo es que Él tiene un grado de autoridad, pero no es cualquier autoridad. Hoy en día, por poner un ejemplo, los papás que deberían de ser una autoridad son una burla, porque los hijos mandan en la casa, entonces ellos no pudieran ser un exousia, ellos son una risa. Pero supongamos un gobernador, supongamos un ejército, pudiéramos traducirlo como una autoridad, como una exousia. Pero la autoridad de la cual se está hablando en este texto en exclusivo es una autoridad que sobrepasa todo entendimiento. Algunos de ustedes son autoridad en su casa, otros ni en su casa, ni en su trabajo, ni en ningún lado. Pero Jesucristo está dejando claridad que Él tiene un dominio impresionante. Un dominio y una autoridad, una exousia incomparable con cualquier cosa que exista en la terrenalidad, porque Él no solamente tiene autoridad sobre todo lo que está en la tierra, sino aún sobre todo lo que está en los cielos. Su autoridad es total. ¿A dónde vamos con esto de la autoridad? Dios, a través de Jesucristo, teniendo esa autoridad total,
Si regresamos al concepto de bautismo que leí hace un momento, la primera parte nos dice que el bautismo es el acto de la iglesia. Oiga, si la autoridad es de Jesucristo, entonces ¿ustedes qué? Nuevamente déjeme terminar y vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras. El bautismo bíblico es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo sumergiéndolo en agua. Si Cristo físicamente no está presente entre nosotros, en espíritu nuestro Dios prometió que así sería. ¿Cómo es que el concepto nos dice que somos los representantes de la iglesia los que bautizamos? Ah, ¿verdad, Barbón? Ya le caímos en una mentira. No, vamos a los textos bíblicos. El primer texto bíblico que no voy a leer, pero que voy a platicar y lo puedes corroborar en tu casa, es el libro de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Una cita bíblica muy conocida no solamente por creyentes, sino también por otros pensamientos religiosos. Porque ese texto bíblico narra cómo es que Jesucristo le comienza a preguntar a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces la gente le empieza a decir, sus discípulos le dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Eliseo y otros dicen que eres algún profeta. Jesucristo, haciendo una pausa, ahora viene, eso es lo que dice la gente. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Se levanta de entre medio de los seguidores de Jesucristo un hombre llamado Pedro y le dice: tú eres el Cristo. La palabra Cristo se traduce como Meshiach o Mesías. No le está diciendo tú eres Jesús, le está diciendo tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres del que se habló 700 y 400 años atrás. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso dijo Pedro. ¿Qué le respondió Jesucristo? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Dios, mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí termina un bloque de la pregunta y después el texto continúa diciendo, después de que él le dijo, tú eres el Cristo, Jesucristo le dijo, y tú eres Pedro. La palabra en el original en griego es Petros. No es la misma que se utiliza letras más adelante. Tú dices que yo soy el Mesías, yo te digo que tú eres Pedro. Petros, piedra, roquitas. Y sobre esta roca, no es la misma palabra que se utilizó. Ahora se utiliza la palabra Petra en el original en griego. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a Pedro? No, Pedro es Petros. Sobre esta cima, sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la roca de la verdad que fue conferida por parte de Dios bajo entendimiento de que Jesucristo no era un mentiroso, de que Jesucristo no era un loco, de que Jesucristo no era cualquier barbaján. Jesucristo era el Mesías. Sobre esa roca, sobre esa cima, sobre esa Petra se edificaría su iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y viene un texto bíblico sumamente peculiar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Curiosamente pudiéramos decir, bueno, Pedro es el encargado. Vamos a ver si es esto cierto o no. No quisiera entrar en una controversia, simplemente quiero decir lo que las Escrituras hablan. Porque curiosamente 2 capítulos más adelante vuelve a repetir lo mismo Jesucristo, pero ya no solamente a Pedro, ahora se lo refiere a las iglesias. No hay el tiempo para ir a explicar tan a detalle, quisiera hacerlo, pero tendríamos que irnos de aquí a la medianoche. Pero quiero centrarme. Mateo 18:15 nos dice lo siguiente. Mateo 18:15 nos dice, por tanto, fíjense cuál es el contexto.
El contexto es cómo resolver problemas entre nosotros. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Señor, y si sigue siendo necio, versículo 17, si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuál es el contexto? Es la resolución de situaciones de problemas entre los congregantes de un lugar físico que se reúnen cotidianamente con la intención de alabar y exaltar el nombre del Señor. Eso es una iglesia. Y hacerlo bajo fundamento escritural. Continúa diciendo, versículo 18, de cierto os digo, fíjate, las palabras que utiliza son las mismas que utilizó en capítulo 16. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando, hermanos? Todo el contexto, incluyendo los 2 o 3, no son 2 que se encuentran en la calle. Olvídese de eso, está hablando del contexto de la iglesia, de un grupo que regularmente se congrega con la intención de alabar y glorificar el nombre de Dios a través de sus escrituras. Pero lo interesante es que lo mismo que le dijo a Pedro, que a veces nos lo imaginamos como el viejito que va a estar ahí con el llaverío abriendo. No. ¿A qué se está refiriendo? La palabra en el original en griego que se utiliza para ateis es la palabra griega deo, la cual se traduce como desaprobar. La palabra en el original en griego utilizada para desatar es muy similar a deo, pero ahora es luo, y se traduce como aprobar. De tal manera que lo que está diciendo el fundamento bíblico no es que ates y desates de yo ato y yo desato. No, me está dando un entendimiento que Jesucristo, antes de partir de esta tierra, dio y se dio la autoridad, al menos en este segmento, para que aquellos que estuviesen al frente y en conmemoración, en representatividad de Él mismo, tuvieran la potestad de desaprobar en la tierra, e inmediatamente se desaprobaría en los cielos. Y de la misma manera, lo que aprobaran en la tierra sería aprobada en los cielos. Pregunta en general: si va pasando alguien por la calle con una mochilita bien hedionda y con una cobijita hecha rollito y con un título de otro país que no es el México, y te dice, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Déjame entrar a tu casa, yo soy cristiano. Pero por supuesto que lo vas a dejar entrar, ¿no? Que coma con tu esposa, con tus hijos. No, hermano, no lo conoces. ¿Cómo te vas a atrever a meter a alguien que va pasando por la calle, que asegura que es cristiano? Yo dejo entrar a mi casa a los que conozco, a los que regularmente convivo, porque sé cuál es su pensamiento, cuál es su corazón, cuáles son las manías que puede tener. De tal manera que, de la misma manera en que el Señor nos confiere esa autoridad no puede ser diluida ni puede ser utilizada a la ligera. En este lugar no utilizaremos esa autoridad para bautizar a cualquiera, no, Señor. Porque esa autoridad proviene del Señor y tiene que ser utilizada bajo conciencia y bajo fundamento bíblico. En el capítulo 16 lo que hemos leído es que esa autoridad inicialmente se le confirió a los apóstoles. Posteriormente, mientras más avanzó el crecimiento de las iglesias locales, esta autoridad en el capítulo 18 se le confiere a las iglesias congregadas. ¿Autoridad de qué? De hacer declaraciones públicas o de dictar veredictos en nombre de Jesucristo. Piensa por un momento en una embajada. En Distrito Federal hay una embajada de Estados Unidos. Si llego a esa embajada, ¿es Estados Unidos? No, hermano, no es Estados Unidos. Pero hay representantes que tomarán decisiones en nombre de John Biden o quien vaya a quedar. Y esas serán aprobadas con la autoridad que les ha sido conferida. Lo que hace un hombre en esta tierra, si es que ha sido
bíblicamente determinado como pastor de una iglesia local o guía de una iglesia local bajo fundamento bíblico, entonces bajo fundamento bíblico tendrá esa autoridad para poder dar un veredicto. O dar un veredicto a favor o dar un veredicto en contra. O aprobar o desaprobar. O atar o desatar. Piensa por un momento en un juez terrenal. En un juez que hace su trabajo y lo hace bien. Un juez que es íntegro, cuando llega un culpable delante de él y se le achacan cosas las cuales él cometió, ¿qué va a hacer esa autoridad? ¿Qué va a hacer el juez? Sí, métanlo a la cárcel porque yo creo, se le ve la cara como que es un desgraciado. No, no puede hacer eso. El juez tiene que tener dominio propio para escuchar todas las atenuantes, para poder ver todas las evidencias, circunstanciales o no circunstanciales. Tendrá que percibir todo lo que involucre, incluyendo los alegatos y las defensas. Al final de esa sesión o sesiones, ¿qué es lo que hará un buen juez? Un buen juez no tomará una decisión conforme a su pensamiento o a su corazón. Un juez, al igual que un ministro de Dios, tomará la ley. Y pensando en todas esas atenuantes, meditará en las escrituras para confirmar si ese hombre o esa mujer es inocente o es culpable. Trayéndolo a la realidad, las evidencias de un creyente, su caminar, su diligencia, su constancia, su amor a la iglesia, su sujeción, serán aquellas atenuantes que vengan a ser traídas delante de la ley de Dios para corroborar. No porque yo creo, o no porque yo pienso, o no porque me caes bien o porque me caes mal. No, hermanos, no. Ser una iglesia bíblica es actuar bíblicamente. Entonces, el juez tendrá que decir, es momento de que cumplas el siguiente paso o es el momento de que esperes. En este sentido, lo mismo hace la iglesia a través de esa autoridad que le ha sido conferida por parte de Dios. Dicta veredictos oficiales en nombre de los cielos, de tal manera que las iglesias locales son las que tienen la autoridad para bautizar, siempre y cuando sean apegadas a fundamento bíblico. Pregunta, levante su mano, ¿quién se va a bautizar, por favor? Ok. Alice, digamos que no vine yo y digamos que vino el carnicero de la esquina y él toma mi lugar. ¿Dejarías que él te bautice? ¿Por qué? Porque no es la autoridad que bíblicamente está establecida para llevar a cabo ese acto. La pregunta de muchos de ustedes es, bueno, ¿lo que hicieron conmigo en alguna ocasión fue un bautismo bíblico? No lo sé. No lo sé. Pero si te bautizó Juan de las Pitas Cacharpas, que no tenía ni una de las 16 características bíblicas que se encuentran en 1 Timoteo capítulo número 3, y que son las que son obligatorias, no recomendables, sino las que son obligatorias para un ministro de Cristo, no sé si en el primer paso tienes una palomita o tienes una X. Vayamos más adelante. Un bautismo no se realiza solamente con una iglesia. Si hay una autoridad y no hay bautizantes, ¿qué hacemos? Esta es una relación de dos. No solo es importante quién bautiza para hacer un bautismo bíblico y que su autoridad sea bíblica, sino también es importante a quién se va a bautizar y si cuenta con las características bíblicas para entonces tener un bautismo bíblico. Segundo segmento, entonces tenemos que es un acto de conciencia que involucra arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. Tercer ejemplo, imagina por un momento que con estos calores vas a un balneario, te has puesto tu short, te has puesto tu blusa, te has puesto tu playera, tus inflables, tus flotis, pero no quieres meterte todavía a la alberca, sino solamente te has sentado al borde de ella y has metido tus pies como para calar si el agua está calientita o tienes que esperar un poco más. Pero
Pero resulta que vas con amigos que son sumamente bromistas y bromistas pesados. Entonces uno de ellos se abalanza sobre tu espalda y te avienta con todas sus fuerzas, y una vez cayendo dentro de la alberca no te deja salir y te sumerge hasta el punto de que casi te estás ahogando y te deja salir. Y cuando te deja salir, lo único que escuchas es su risa burlona que dice: felicidades, hermano, has sido bautizado. ¿Quién de ustedes dice que esto realmente es un bautismo bíblico? Levante su mano. El joven de allá atrás. En este sentido, hermano, no. Para cualquier pensamiento, de verdad, para cualquier pensamiento, eso no fue un bautismo, ni mucho menos un bautismo bíblico. ¿Qué hizo falta? Muchas cosas. Una autoridad. Hubo falta conciencia, estaba desprevenido. ¿Hubo voluntad? No hubo voluntad, él no quería. Pero sobre todo, todo alrededor no nos demuestra que eso tenga validez. Bueno, hermano, esto sucede más frecuentemente de lo que tú piensas. Actualmente tenemos en diferentes lugares, ciudades, países, bautismos que no tienen conciencia de quién va a ser bautizado. El que va a ser bautizado no sabe ni qué onda. Tenemos bautismos que son bajo presión social. Tenemos bautismos de personas que, si pones a un lado a un cerdo o a un gentil, no hay diferencia entre los tres, porque los tres caminan de la misma manera. Eso no es un bautismo. Mateo capítulo 3 versículo 1 nos dice lo siguiente. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: vivan como quieran, al fin que no importa, échense unas Kawasaki. No dijo eso. No dijo eso. Y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues Jesucristo es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, es decir, al ver Juan Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: vengan, hermanos, bautícense por favor junto con nosotros, porque les amamos. No decía eso. Al ver Juan Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hace no mucho tiempo una persona me decía: yo quiero bautizarme. Y le dije: no es el momento, llevas muy poco tiempo con nosotros. Tu doctrina es sumamente mala, no voy a bautizarte, y esto es por tu bien, porque no hay comprensión, por no hay entendimiento. Me argumenta cita bíblica de Hechos de los Apóstoles, el caso del eunuco que iba en su carretita leyendo a Isaías, y el Señor manda a uno de sus obreros para que le explicara qué era lo que estaba leyendo. Y el eunuco le dice: entonces, ¿qué impide pues que me bautice si aquí hay agua? El enviado del Señor le dijo: ¿crees en verdad en tu corazón que Jesucristo es el Señor y tu Dios? Lo creo. Pues bauticemos. Entonces mucha gente, cuando literalmente lee las escrituras, dice: ahí dice. Bueno, la pregunta es: ¿dónde más vuelve a referir que hay un caso como ese? La excepción no hace la regla, hermanos. En las escrituras, Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor permitió que una burra hablara. Eso no quiere decir que todas las burras vayan a hablar, aunque lo quieran. No, hermano. Hubo un hombre que se fue crucificado junto a Jesucristo.
no fue seguidor, no fue creyente, en los últimos momentos el Señor le permite gracia. Es una excepción a la regla. ¿Eso quiere decir que va a suceder con todos? No, hermano, no sucede así. Más adelante vamos a complementar para que tengamos el conocimiento general. Pero aquí lo que está haciendo Juan es negar el bautismo para esos hombres que él conocía, que eran una generación de víboras. ¿Por qué los voy a bautizar? ¿Quién les dijo que con esto huyen de la ira venidera? No, ellos tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el centro del bautismo. En el tiempo de Jesucristo había otros bautismos. Los judíos celebraban un bautismo cuando se alejaban y cometían herejía por tener unión con otras naciones. Había un lavacro sacro donde se sumergían en agua y ya los podían dejar integrar nuevamente al pueblo de Israel. Pero ese y todos los bautismos que me puedas enumerar en esta mañana, si no contienen esta característica o demandan arrepentimiento de aquel que va a ser bautizado y frutos dignos de arrepentimiento, entonces es cualquier baratija, no es un bautismo, al menos no bíblico. No se puede bautizar a cualquiera. No es así, bíblicamente no es así. ¿A qué se refieren las escrituras con frutos dignos de arrepentimiento o con arrepentimiento? Las palabras utilizadas lo hemos repetido en algunas otras ocasiones. En algunas ocasiones la palabra arrepentimiento se utiliza en las escrituras bajo el concepto griego metamelomai, pero en otras ocasiones vamos a encontrar la palabra griega metanseo. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En algunas ocasiones la traducción al español tiene ciertas varianzas, pero no me malentiendas, no es que tengamos 2 o 3 Biblias. Pero en el idioma griego, por poner un ejemplo, la palabra amor tenía 5 varianzas. Tenía 5 varianzas. Había el amor eros, había el amor estorgé, había el amor fidedigno, etc. Pero ¿a qué se refiere que cuando alguien se va a bautizar debe demostrar arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Primero te voy a decir cuál es la palabra que no se utiliza. La palabra que no se utiliza en este texto es la palabra metamelomai, que si la traducimos correctamente sería la palabra remordimiento. Es decir, vamos a bautizar a alguien que llegue llorando y diga: ay, sí, lo siento, violé a mi hija durante 9 años, pero ya vean, estoy llorando, déjenme. No, espérate, hijo de Satanás, a ti te vamos a sacar de aquí. El remordimiento surge cuando pecas, y no porque confieses tu pecado, sino porque alguien cayó en tu pecado y tu vergüenza te lleva a tener remordimiento. Es como cuando tienes un familiar al cual no lo puedes ver ni en pintura, pero resulta que ya está en las últimas y te pones a llorar y después se muere y ay, si yo hubiera. Remordimiento, no es arrepentimiento. Lo que sucede ahí, la palabra metamelomai, es el arrepentimiento o remordimiento que se utiliza en el texto bíblico cuando se nos dice que Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. ¿Judas realmente sufrió un cambio de pensamiento? No. Él supo que había cometido un error, supo que todos lo supieron, hubo remordimiento. ¿Por qué sabemos que no hubo arrepentimiento genuino? No encomendó ni reencaminó sus pasos. Él fue y se suicidó. No hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. La palabra que utilizamos en el texto que citamos de Mateo 3, en el cual Juan Bautista arremete contra aquellos que tenían un caminar sumamente malo, es la palabra metanseo. La palabra griega metanseo se traduce como arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino. Esta palabra utilizada en el hebreo se traduce como cambio de comportamiento. Es decir, quien realmente tiene un arrepentimiento, no remordimiento, sino arrepentimiento genuino, tendrá evidencias, frutos. Habrá un cambio de comportamiento, no para mal, sino para bien. En la palabra en griego nos dice que el arrepentimiento se traduce como un cambio de mentalidad, de tal manera que una persona que tiene metanseo, es decir, arrepentimiento genuino, que es apta para ser bautizada, tendrá que primero tener evidencias perceptibles de cambio de comportamiento y cambio de mentalidad. Sé que algunos de ustedes vienen acompañando a sus familiares que el día de hoy se bautizarán. Y también sé por experiencia que en algún momento ustedes se han puesto a pensar: bueno, ¿y a esta qué le picó? Seguramente ahí le lavaron el cerebro.
Seguramente ahí le dan dinero para... No, yo soy más pobre que... No. ¿Sabes qué sucedió? Si hubo uno que cambió el cerebro y cambió el corazón y le cambió los pensamientos, y no fui yo. Fue un Señor llamado Cristo. Él es el único que puede hacer que una persona sufra ese metanseo, ese cambio de comportamiento, ese cambio de mentalidad. Y eso son evidencias de que algo ha comenzado ahí. No que es una persona perfecta, porque a lo mejor le siguen oliendo los pies, porque a lo mejor sigue roncando, no. Pero lo que estamos diciendo es que ahí ha comenzado la buena obra y es perceptible. Una obra que comenzó Dios y que Él mismo va a perfeccionar. Por tanto, el arrepentimiento conlleva conciencia plena y arrepentimiento genuino. El bautismo conlleva conciencia plena y arrepentimiento genuino. De tal manera que en esta iglesia no bautizamos gente sin evidencias de metanseo. No bautizamos gente sin evidencias de metanseo. Y no bautizamos gente sin conciencia. Pastor, ¿quiere bautizar al Miguelito? No. A veces Miguelito está de buenas, a veces Miguelito está de malas. ¿Bautizamos al viejillo? No. A veces me saluda, a veces no. Entonces, ¿ves? La persona debe de tener conciencia. ¿Conciencia de qué? De que ha transgredido la ley de Dios, que está destituido de su presencia, que realmente es un miserable por cuanto es incapaz de alcanzar salvación para sí mismo. El capítulo 5 de Mateo nos dicen las bienaventuranzas, bienaventurados de aquellos que lloran. ¿Por qué lloran? Porque están desesperados, porque se han dado cuenta de que son miserables. Son pobres de espíritu. Necesitan un Salvador. Solamente con una conciencia podemos entender que esto que vamos a hacer en unos momentos más no es cualquier cosa. Que a partir de ese momento, estas 7 personas que han optado por públicamente, ya no solamente en la secreta, sino ahora públicamente, ante gente, ante video, decir: sí, entrego mi vida al Señor. Están consagrándose no para ser perfectos, porque les quiero decir es que seguirán pecando, pero no tan a gusto como lo hacían anteriormente. La característica distintiva de un creyente es arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento genuino. Por eso aquí la importancia no solamente de quién bautiza, sino de quién será bautizado. Ahora la parte que nos queda pendiente es cómo debe de hacerse ese bautismo. Es por eso que llegamos a la tercera parte, que nos dice que este es un acto de inmersión en agua. Y lo primero que tengo que dejar claridad es que no puede haber creyente si no se ha bautizado. Jóvenes, adolescentes e incluso adultos que son cristianos y no han caminado en obediencia a los 2 estatutos del Señor, instaurados por Jesucristo, a saber, el bautismo y la cena del Señor, uno ligado al otro. ¿Eres creyente? No, no sé qué seas, pero creyente no eres. En este sentido, el mandato de Jesucristo para sus discípulos lo encontramos en 2 textos paralelos. Uno de ellos es el que leímos al inicio, Mateo 28, que dice así: Jesucristo dijo, ¿cuál fue su ordenanza? Por tanto, id. No es si quieres, dijo, por tanto, id. Es un verbo imperativo. Un verbo imperativo no está sujeto a tu decisión. Es una ordenanza que sí o sí se tiene que cumplir. Dice Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Después de hacer discípulos en todas las naciones, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí no acaba. Continúa el trabajo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que hacemos en esta iglesia? Por emocionalismo te metemos al agua y te decimos gracias, Dios te bendiga, ráscate con tus uñas. No, el mandato fue primero: id y haced discípulos. Un discipulado no es de 1, 2, 3, 4 días. Yo no te conozco en un mes, te conozco en medio año. Por eso la regla de esta iglesia de que no bautizamos recién llegados. Tengo que ver tus frutos, déjame convivir contigo. Soy un pastor que le encanta oler a oveja. Déjame vivir junto a ti para confirmar que en verdad eres uno de los que le pertenece a Cristo.
Pero después de eso, ¿qué viene? Mi deber será instarlo al bautismo, siempre y cuando cumpla con las características que hemos mencionado. ¿Ahí termina mi trabajo? No, hermano, mi trabajo terminará hasta el último día que viva sobre esta tierra. Ustedes se van a pensionar, los de Parchís para atrás, a los 60, a los 65 años. Ya los que no alcanzamos pensión, pues a lo mejor por parte de esas instituciones administrativas financieras. Pero en mi caso, hermano, en mi caso el retiro no es opción. En mi caso el Señor me ha mandado a que cuide tus pasos y que te enseñe todos los días que resten sobre esta tierra, hasta el final de mis alientos. Y es un trabajo que estoy dispuesto a hacer con el corazón. Marcos 16, en el mismo texto, pero el texto paralelo, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿El bautismo sirve o no sirve? No sé. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Continúa diciendo, y el que no creyere, obviamente no se va a bautizar. Si no crees, menos te bautizas. Y el que no creyere, entonces ¿qué? Será condenado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que bíblicamente, tú que nos visitas, bíblicamente el hecho de que todos hemos pecado nos destituye de la presencia de Dios. El hecho de que somos transgresores de los mandamientos y de la ley de Dios, quien me diga no es cierto, claro que sí, te vas a ir al infierno. ¿No me crees? Un mandamiento dice no robarás. Todos ustedes han tomado algo que no les pertenece en su vida. Pero fue hace muchos años. Si cometes un delito y vamos con un juez, ¿te va a perdonar porque fue hace 5 años? No, tú tienes que pagar. Eres ladrón. Dicen los hermanos de Living Waters, ¿alguna vez has mentido? Sí, pero una mentirita blanca. Mentira es mentira. Entonces eres ladrón y eres mentiroso. Las escrituras nos dicen que cualquiera que desea a una mujer, la codicia con su corazón, obviamente no es su esposa, en ese momento ya adulteró. Todos lo han hecho, o mujeres o hombres con el sexo opuesto. ¿Cuál es el juicio? Hasta el momento vamos: ¿eres adúltero o adúltera? ¿Eres ladrón o ladrona? ¿Eres mentiroso o eres mentirosa? Los 10 mandamientos nos dicen que no debes de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? La respuesta es sí. Eres un blasfemo, ladrón, adúltero y por si fuera poco asesino. Pero yo nunca he matado nada a nadie. Bueno, Jesucristo dice en el capítulo número 6 de Mateo que cualquiera que ha odiado a su hermano en su corazón o le ha dicho estúpido o tonto o racá, la palabra en el original es racá, una palabra despreciativa, cualquiera que haya hecho eso ha asesinado en su corazón. Es un asesino. ¿Alguna vez no te has enojado con cualquiera de estos por cualquier cosa? ¿Cuál es el juicio? Eres asesino, eres ladrón, eres mentiroso, eres blasfemo. ¿Qué harías con una persona así? Tiene que pagar. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte, infierno. Mucha gente lo toma muy en poco, pero las escrituras dicen que es el lugar donde el tormento no va a cesar, donde el gusano que ha sido destinado para atormentarte no va a morir jamás, que esas llamas no se apagarán nunca. Oiga, pero yo he escuchado de un punto intermedio. ¿Te digo algo? No lo vas a encontrar en las escrituras. Si encuentras en las escrituras la palabra purgatorio, te doy mi camioneta. No lo vas a hallar, pero sí la vas a encontrar en un texto que es ficticio, que lo escribió un escritor llamado Dante, la Divina Comedia. No, hermano, bíblicamente existe el infierno y existe el cielo. Mas el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado.
El bautismo entonces, hermanos, es una ordenanza que no está sujeta a decisión. Ve, no quiero, no te dije si quieres, te dije ve. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Lo que vemos en la enseñanza es que el que cree se bautiza, y el que ha sido bautizado es porque ha creído. No puede haber un creyente de la secreta. No creo y me bautizo nunca. No sucede así. El bautismo es una señal de la efectividad del evangelio. En el tiempo de post Jesucristo, cualquiera que se atreviera a decir me voy a bautizar, a partir de ese momento firmaba su sentencia de muerte. Ay de él que se diera cuenta el sumo pontífice de aquella región, la autoridad romana, si se daba cuenta que decía que Jesucristo era su Señor, lo iba a matar. Hoy en día no nos matan, pero el hecho de hacerlo públicamente es decir, no me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que piense mi familia, no me importa lo que piensen mis compañeros de trabajo, soy seguidor de Cristo. En este sentido, el bautismo es el sinónimo de la efectividad del evangelio. La persona que se bautiza literalmente le está dando la espalda al mundo y al pecado y se une a partir de ese momento con Cristo mediante la fe. La persona es sumergida físicamente en agua y luego es levantada de ella. ¿Por qué? Porque así nos lo narran las Escrituras. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo no sé ustedes, pero hasta el día de hoy yo no he visto que cuando vaya a un entierro solamente entierren un pie y el resto del cuerpo quede libre. Eso sería un poco raro, ir a un cementerio donde hubiera manos salidas o cabezas fuera. Eso sería un poco creepy, dicen los chavillos de hoy. No, cavan un hoyo de 3 metros bajo tierra y se aseguran que esté ahí. Si esto es la simulación de la muerte y resurrección de Cristo, de tal manera que la sumersión física imita el proceso de sepultura y resurrección. No es solamente una charqueadita o una mojadita, es la inmersión total. Porque esto simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte, pero posteriormente no te voy a dejar bajo el agua, te voy a ayudar a salir para simular esa misma resurrección de un hombre o una mujer nueva, que está dispuesta a darle la espalda al mundo. Finalmente nosotros concluimos diciendo que no solamente han sido todas estas características, sino que es un acto de confesión pública de Cristo como mi Señor. Es un acto de confesión pública. Oigan, ¿y si me bautizo en mi cocina donde nadie vea? Eso lo hacen los cobardes. El creyente se consagra públicamente a sí mismo, a Cristo y a su pueblo. Nosotros vemos esta escena en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 37. Hechos a los Apóstoles capítulo número 2 versículo 37, que nos dice así: después de que Pedro empieza a predicar el evangelio frente a los judíos y ellos se compungen de corazón, es decir, son confrontados con el evangelio, sucede esto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, entonces ¿qué haremos? Ya nos dijeron que rechazamos a Cristo, ya nos dijeron que somos copartícipes de su muerte y seremos dignos de juicio. Ahora díganos qué tenemos que hacer. No solamente nos manden al infierno, díganos qué tenemos que hacer para no llegar ahí. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Traducción: ¿para quién es esta invitación? Para cualquiera de ustedes, no solamente para el judío, sino también para sus hijos, para los que son de tierras lejanas, y para cualquiera que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabes cómo Cristo llama a sus ovejas? A través de su voz. Y ellas le escucharán y le seguirán. Sigue diciendo el texto bíblico: y
con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. ¿Qué sucedió? Versículo 41. Así que los que recibieron la palabra, los que la recibieron, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué sucedía con ellos? Se bautizaban, y después de que se bautizaron, como fue emocional, ya nunca regresaron. Y no que pasaron 500 al frente. ¿Y dónde están los 500? Ni uno regresó. ¿Te das cuenta de la importancia de corroborar las evidencias de alguien que se va a bautizar? Tiene que ser un creyente. No se va a bautizar para creer, sino porque ha creído se va a bautizar. Fíjate qué es lo que sucedía con aquellos que tomaban el bautismo, versículo 42, y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Grupos mundanos que tuvieron un solo hit, Aserejé, y nadie más los volvió a saber de ellos. Cantantes paganos que año tras año tenían una canción y siguen vigentes hasta el día de hoy. Mis hijos tal vez todavía las escuchan y las siguen cantando. ¿Qué decimos? Hay gente que se quedó en el olvido, hay gente que perseveró. Lo que me dice aquí es que los verdaderos creyentes perseveraban en lo que escuchaban, en lo que pensaban, en lo que sentían. No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el fundamento bíblico, en la comunión unos con otros. No eran ermitaños, no se iba cada quien a su casa terminando el culto. No, hermano, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino un temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. No estoy diciendo que quiero que vendas nada, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, importante. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Por tanto, un verdadero creyente no se avergüenza de su Salvador. Este acto público que estamos a punto de comenzar a hacer es la convicción de decir: la vergüenza no existe. El mandato está dado y la obediencia es opcional. Para un creyente y un verdadero creyente no es opcional. La palabra de Dios es la autoridad máxima y por tanto hay que obedecerla. En este sentido quiero culminar con este texto bíblico, Mateo 10, 32, 33. Y esto va también para los que son congregantes y siguen esperando su momento cuando estén preparados. ¿Quién dice que esta noche el Señor no va a demandar tu alma? ¿Por qué sigues esperando, pensando que tienes asegurada la vida? ¿Y qué si en esta noche al Señor le apetece llevarse tu alma? Pues entonces nunca estuviste preparado. Pero dice Mateo 10:32, y con esto concluyo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, es decir, a cualquiera que no se avergüence de mí, dice Cristo, entonces yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que este paso en verdad es importante, pero que habrá quien diga: no quiero porque me da pena. ¿Qué van a decir? Mis familiares me van a dejar de hablar. Mira, mi familia hace 20 y tantos años que dejó claridad que a partir de ese momento ya no era familia a causa de seguir al Señor. Y mírame, no se me ha caído ni un oído, ni una pierna, ni un brazo. Pero yo sé que hice lo correcto. No me avergoncé de mi Señor. Y por cuanto yo no me avergoncé de mi Señor, estoy seguro y convencido, porque Él lo escribió, que en el día del juicio Él no se avergonzará de mí y me dará acceso delante de su Padre. Pero también existe el otro lado de la tortilla. Versículo 33. Y cualquiera que me niegue, cualquiera que se avergüence delante de los hombres de mí,
entonces yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que estamos a punto de hacer es el cumplimiento de estas 4 características generales. Un acto de autoridad conferida, un acto de conciencia que involucra arrepentimiento y fruto, un acto que será una inmersión total en agua, en simulación de la muerte de Cristo y la resurrección, ahora en una nueva criatura. El hombre viejo quedará ahí. Pero además, un acto de confesión pública donde esas 7 personas no se avergonzarán de Cristo su Señor, sino que públicamente podrán exhalar: Cristo, eres mi Rey y mi Salvador. Que la gracia, que la paz, que la misericordia, sobre todo la misericordia de nuestro Señor, sea con cada uno de los que estamos en este lugar. Adelante, hermano.